caminante el monte con las alas coloradas. Buenas tardes, hoy es día 20 de septiembre del año 2020. Es un día con bastante lluvia desde el día de ayer. Como hemos mencionado, estos videos tienen como objetivo ser una memoria histórica de personajes que hicieron posible el desarrollo de esta ciudad de Nezahualcóyotl. Y hoy estamos con Ricardo López, otro integrante del grupo Solidaridad, primeramente llamado así y posteriormente llamado Son Solidaridad. Y estamos con Ricardo. Ricardo, qué bueno que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Francisco? Es un placer estar aquí y en esta tremenda galería muy bella, ¿eh? Felicidades. Gracias, Ricardo. Estamos tratando de hacer algunas reflexiones con personas como tú, que lograron de alguna manera hacer de Neza lo que es el día de hoy, ¿no? A 50 años de su fundación, ¿cómo llegaste a la ciudad? ¿Cómo llegó tu familia? ¿A los cuántos años llegaste por aquí? Primeramente, yo nací en la Ciudad de México. Mis padres se conocieron en la Ciudad de México. Mi padre es poblano y mi madre es de Zacatecas. Y se juntaron, pues, y yo todavía nací allá, pero llegué cuando tenía un año de nacido aquí a Neza. En 1965. En 1965, efectivamente. ¿A qué parte de la ciudad llegaste? A la segunda sección de la Metropolitana. De la Metropolitana. En la calle de Indios Verdes, en el 109. Ahí tenía un terreno, mi abuelo murió y ahí pues, vivimos todos. No, éramos como 15. 15. Entre tíos, primos, hermanos y gente que llegaba de Puebla y se quedaba ahí a veces hasta 2, 3 años, ¿no? Y en este rango de ser los 15, ¿había más chiquitos que tú o Sí. tú eras el pequeño de ahí de la familia? Yo creo que hasta ese momento sí era el más pequeño. El más pequeño. Sí, pero en la calle, híjole, había cualquier cantidad de chamacos, ¿no? Y para mí desde ahí empezó la música. Yo cuando tendría 4 o 5 años oía que ensayaban música mis tíos con un grupo que se llamaba El Huichol y fui creciendo y pues me gustó la música. ¿Qué tipo de música tocaba? Ellos tocaban música folclórica. Primero empezaron, en ese tiempo estaba muy en boga el asunto del folclore andino. ¿Qué años hablamos allí? ¿1960 y qué? Yo no sé, yo creo que ya tendría yo unos 7, 8 años cuando yo escuchaba a ellos y estábamos hablando como del 67, 68, cuando ellos hacían música. Música andina. Música andina, que después hicieron música mexicana también, ¿no? Pero empezaron con música andina y lo que llamaban un poco de folclore, así como cubano, negro, con puros tambores, ¿no? ¿Cómo eran las condiciones de la primaria? Híjole, era sumamente folclórico, porque yo vivía en la calle de Indios Verdes y íbamos casi a la orilla por donde está el Deportivo Metropolitano, en la primaria José María Morelos Pavón, que ni una calle estaba pavimentada. Sí, sí. Nos íbamos caminando y llegábamos a Lodazal cuando hacía lluvia como en estos días, ¿no? Sí. Anécdota de la primaria. ¿Cómo era en esos primeros años aquí en la ciudad? Yo recuerdo algo muy presente. Alguna vez tuve una maestra en primero, segundo y tercer grado que era española. Ella venía como de esta parte de la guerra civil y se quedó una maestra ya bastante grande y nos daba clases de primaria. Su esposo era un indigente, tenía una pequeña hija y un hijo más grande que nosotros. Él, para ese tiempo que yo iba en primero o segundo de primaria, él ya estaba en la secundaria, pero también su hijo era como pues drogadicto, ¿no? Ajá. Y yo digo, es una historia muy terrible. Resultó que en una ocasión ya la maestra nunca vino. El hijo la había matado, la había despedazado literalmente, ¿no? Y a ella y a su hija, la pequeña que iba con nosotros en la misma escuela.
pasaba en Ciudad Nezahualcóyotl, no de manera cotidiana, pero que sí se daban esos, Sí, cómo no. esos escenarios familiares. Para mí fue un impacto porque pues era muy niño y todos querían mucho a la maestra. Cuando tuvimos otro profe, pues ya sentíamos que ya no era lo mismo, pero sí fue un asunto complicado, ¿no? Yo creo que no nada más para mí, sino para todos. Algunos hermanos tuyos compartían allí la escuela. ¿Cómo era la relación? ¿De qué era la torta que llevaban para comer a la hora del mundo? Híjole, yo la extraño porque era unas tortas que nos hacía mi mamá de huevo con frijoles. Mi hermano, él un año mayor, él iba en otro salón, en otro grado. Pues nos juntábamos poco, la verdad. ¿Tu cuate de la primaria cómo se llamaba? Luciano Ramírez Hurtado. ¿Supiste algo de él ya en la etapa adulta? Sí, él es historiador. Él está en la Universidad de Aguascalientes. Y es un tipo pues muy brillante. Justamente ayer lo vi en un programa que hablaba pues un poquito de la independencia, ¿no? De esta parte importante de nuestra historia, y él como historiador pues tiene programas, interviene desde la primaria. Fue un tipo muy, muy brillante. ¿Dónde estudiaste la secundaria? En la secundaria número 7 en La Calmeca. Mis condiciones ya habían cambiado porque mi papá pudo hacerse de un terreno y construyó su casa, que hasta la fecha vive, pero ya en la primera sección de la metropolitana. Pues imagínate cualquier cantidad de aventuras que no viví ahí. Platícanos una, Ricardo. Pues a veces no íbamos a la escuela, lo que era la famosa pinta. Ajá. Y ¿Cuál era el destino? Pues yo supongo que jugar, porque en mi generación no era tanto que salieran hombres y mujeres, salíamos casi puros hombres. Cuando salíamos hombres y mujeres, íbamos al cine, al cine Lago, ¿no? Había otro, el de los patos, ¿no? Sí. Estaba el que estaba en la Nesa, ese lo usábamos mucho. Era el cine de Nezahualcóyotl, ¿no? Sí. Esas eran, pero creo que la mayoría era jugar en la calle, fútbol. Y en una mala ocasión, un carro atropelló a un compañero y casi muere, ¿no? En la secundaria, ¿algún aspecto que haya influido en ti con respecto a la música? Había un maestro de español que dio clases en las 3 secundarias, en la Tepozcali, en la Jico y en la Calmeca. Él fue maestro también de Miguel Pineda, de muchos que en ese momento no nos conocíamos, pero el profe en ese momento tuvo mucha influencia y era nahuatlaco. Daba, aparte de su materia de español, nos daba náhuatl a los que queríamos, ¿no? Sí. Y él llevaba música. Y después, por medio de él, hicieron grupos de la tarde y de la mañana de música folclórica. Sí. Y despuésito música mexicana, pero siempre había música andina. En la Calmeca estaba un grupo que se llamaba Tierra Mestiza, y entonces ahí, con esa inquietud que Miguel Ángel López Lozada, que también es pintor, él es, yo creo que el mayor fundador de esa etapa del grupo Solidaridad, o de Solidaridad, porque él fue el primero que me dio clases a mí de guitarra, a los 10, 11, 12 años. ¿Pero te gustaba ir a las clases? ¿Lo cambiabas por ir a jugar fútbol? Totalmente, ¿sí? Totalmente, no, sí, era una pasión. Y cuando yo conocí gente de la Jico, como Venustiano Padilla, o otro compañero que se llamaba Raúl Luque González, nos juntamos de la Calmeca, era 2 hermanos gemelos que se apidaban también Luque González, y yo. Ya esto fue para 3er grado, nos juntamos, y Miguel Ángel López, mi tío, él era pues el líder, ¿no?, de ese momento, de ese grupo Solidaridad, ¿no?, que ahí empezó sus primeros años con música folclórica. Con el grupo Solidaridad. Terminé yo la secundaria
y nosotros empezamos a practicar ensayos a veces diario, ¿no? A la par que íbamos a entrar al CCH o a otras partes, teníamos un tiempo muy específico para ensayar con los compañeros que te comento. ¿Tú ya querías ser músico ahí en ese tiempo? ¿Ya te querías dedicar a la música? Yo quería la música y quería tocar, pero en realidad no creo estar seguro que eso realmente lo quisiera como un modus vivendi, ¿no? Yo lo hacía pues porque me gustaba mucho, por un tremendo placer, como ahora también lo hago, pero no sé, tal vez ni siquiera pensé en ser profesional o ser maestro de música, por ejemplo, ¿no? En ese momento yo quería tocar, ¿no? Y me gustaba mucho porque en esa casa que te platico hicimos un pequeño estudio, pero tenía una habitación muy grande con láminas de albesto. Sí. Y ahí ensayábamos. Teníamos muchos instrumentos y de repente invitábamos a los de la Jico o a veces a los de la Tepozcal y otros grupos de música folclórica y ensayábamos ahí, ¿no? Mi papá, yo le decía, oye, ¿hay algún problema? Que no, para nada. Siempre a él le gustó también mucho la música. Yo aprendí también por él. No es músico, pero siempre escuchó música todo el tiempo y a él le gustaba mucho que fuera. En esos años de los 15, 18 años, ¿cuál era tu grupo o tu cantante favorito? Híjole, a mí me impactó mucho en esa edad ir a ver a Ali Primera. Él me impactó y cuando lo vi en escena en el Auditorio Nacional, yo tendría como 16, 17 años, sentía hasta ganas de llorar, ¿no? Tenía el tipo una energía en el escenario que realmente te transmitía, ¿no? Y luego las rolas. ¿Qué canción te impactó? Pues primero Las Casas de Cartón, ¿no? Qué triste si oye En el Auditorio Nacional. ¿Qué año sería, Ricardo? No sé, yo creo que como por el 82, 82. 83. ¿Alguna frase de esa canción que te conectaba? De esa clásica que hay escuelas de perros, ¿no? Ajá. Y los niños millonarios de lombrices, ¿no? Digo, eso a mí me conectaba mucho con Ciudad Neza porque cuando te platico de la primaria, todos estábamos panzones y millonarios de lombrices, ¿no? Y lo creo firmemente ahorita que hasta antes de eso no sabía lo que hacía. Uh-huh. O suponía, como que tenía una poca idea de cantar la paloma, folclore andino, o samba argentina, o música venezolana. Te impactaba y me sentía identificado, pero cuando salgo del concierto sentía que tenía que hacer algo yo con la música, ¿no? Ajá. Que el arte ahí lo entendí como que tiene un papel social fundamental, ¿no? Sí. Importante, tan importante que puede transformar una sociedad, un país, el mundo, en el CCH Oriente. En el CCH Oriente. Ahí no sé si tú alguna vez recuerdas que había un colectivo entre muchos que se llamaba el TECAP. El TECAP, sí, cómo no. Entonces, cuando yo llegué ahí, que será como por el tercer, cuarto semestre, yo me metí a unos talleres, pero a dar clases. Yo ahí di clases hasta que salí de ¿cómo se llama? Del CCH Oriente. Uh-huh. Eso me sirvió mucho porque me desinhibió para poder dar clases en otros lados. Uh-huh. Y para un escenario, ¿no? Ricardo, a los 18 años, 20 años, muchos jóvenes están pensando en casarse, en terminar una carrera, en encontrar un trabajo, en tener una familia. Vamos a decir que una vida normal. A esta edad de 18, 20 años, tú querías tener una familia normal. Pues sí, pero yo en mi imaginario quería hacer muchas cosas, ¿no? Sí me quería casar, yo tenía mi noviecita, ¿no? Afortunadamente también tenía recursos
porque mi papá siempre ha sido comerciante. Ajá. Y él tenía en ese tiempo como 2, 3 puestos en Tepito. Las primeras veces que yo iba a vender con él y que me decía que tenía que ambientarme, pues Tepito es un barrio complicado, Sí. creo que ya no tanto, pero el ambiente era difícil y para poder adaptarme me costó mucho trabajo. Pero una vez que lo hice yo me decidí tanto que cuando estaba en un escenario también me ayudó mucho. ¿Con quiénes participas tú en el grupo Solidaridad? De ese primer tiempo, Sí, del primer grupo Solidaridad. pues estaba Miguel Ángel López, que era el arreglista o el director del grupo. Estaba Guadalupe Padilla, Raúl Luque González, Humberto Luque González, Gabriel Luque González, eran 3 hermanos, y tu servidor Ricardo López López. Eso fue Solidaridad, del grupo Solidaridad. Eso fue Solidaridad, efectivamente. Que me comentaban que su primer presentación fue en una toma del plantel del Colegio de Bachilleres número 12 en el año 83 más o menos. Y después viene esta situación de hacer acercamiento con el Centro Educativo y Cultural de Organización Social SECOS. Exactamente. Y de allí ya nace un nuevo grupo que es el Son Solidaridad. Efectivamente. Una compañera que se llama Jenner y una compañera que se llama Lourdes. Ellas también fueron integrantes del primer Son. Fueron, no sé, muy corto tiempo. Pues está Mere, ¿no? Que siempre ha encabezado el grupo. Guadalupe Padilla, Marta Bojorges, Benjamín Soto, su hermano, que le decimos el tío, Sí. ¿no? Samuel Soto, está Javier Acevedo. Digamos que estos integrantes son los que han sido los más constantes. Obviamente también Miguel Ángel López estuvo Sí. con nosotros, ¿no? Del año de 1990, Ricardo. Sí. Regresémonos allá. Está el 1988, el que dicen fue el primer fraude electoral aquí en México, entre Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas. Tú eras en ese tiempo muy joven, ¿no? Ya estabas en Son Solidaridad, ¿no? Se viene el año de 1990. Como músico, como persona, ¿cuáles eran tus expectativas por aquellos años? ¿Lo puedes recordar? Ser solidario con mi música. Aquí hay algo importante. En esos tiempos, la sociología era diferente de nuestro país, tal vez del mundo, porque había muchas fábricas. Tú has de recordar algunas. Sí. Y el grupo Son Solidaridad participó en muchas y en muchas huelgas. Yo recuerdo mucho la huelga de la Volkswagen, ¿no? La de Puebla. La de Puebla. Y Iban desde Nesa a sí, tocar íbamos a Puebla, a la planta de... allá a la planta de Puebla, y que pues nuestro equipo era muy precario. Yo creo que ni nos oíamos más que a partir de unos 100, pero eran como 5,000 trabajadores, ¿no? Esa parte de la historia del país después cambió, ¿no? Esa sociología en donde había muchas fábricas, había compañeros como Pino Páez, que nos hizo algunas entrevistas y nos hizo algún escrito en un periódico sobre una fábrica donde tocamos. Sí. Y después esta fórmula cambió y ya fueron más empleados, ya no fueron obreros, fueron más empleados. Estas grandes empresas comerciales donde venden productos empezaron a florar y se convirtieron en empleados, y muchas fábricas tronaron o se dedicaron de una manera diferente, y ya fueron grandes empresarios. También fuimos a tocar cuando existía Teléfonos de México, Sí. ¿no? En una de sus huelgas tocamos ahí también. 3 eventos al que hayas siendo parte de este grupo Son Solidaridad y que te hayan marcado. Me acuerdo mucho de un evento donde estuvo Salario Mínimo
estuvo el Son Como Son, que ellos eran de Tepito y estábamos nosotros. Ajá. Entonces Juan, en paz descanse, Juan el de Salario Mínimo, decía, se volvieron a juntar las tres S, ¿no? Sí. El Son Solidaridad, el Son Como Son y el Salario Mínimo. Y nos invitaron a una fiesta en el sindicato que está en Tlalpan, del ISSSTE, Sí. en un salón. Para mí fue muy fraterno porque todos los trabajadores que estaban ahí estaban como muy eufóricos, muy solidarios. Y de repente les decía a los compas, ¿no? Pues tal vez los compañeros trabajadores piensan que ya están haciendo la revolución, ¿no? Sí. Pero era un ambiente sumamente solidario, en donde todo eso pues te marca, ¿no? Y sales con todavía los nervios muy lindos de ese gran evento, ¿no? ¿Pudieras tú hacer algún comparativo de cuando viste a Lee Primera 10 años antes y decir, he tocado ante una comunidad de manera solidaria? ¿Había algo ahí que dijeras, estoy en el camino correcto? Digo que estás haciendo contribuciones muy importantes para mi persona, porque justamente ese tipo de detalles formaron mi historia y formaron mi carácter, ¿no? Uh-huh. Yo decía, no, pues la solidaridad que, ¿no? Me acuerdo de Salinas de Gortari, ¿no? Por ejemplo, que la palabra la prostituyó hasta no poder, y sabemos que el término solidaridad es ir más allá de ayudarte, ¿no? Que no es caridad, que es solidaridad, que son cosas diferentes. Exactamente. Incluso la solidaridad te permite tener empatía con el otro, ser parte del otro y también aplaudir tu ideología, ¿no? Uh-huh. Ayudar tu ideología, tu filosofía, tu cambiar al mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de solidaridad, era la que nosotros justamente queríamos sacar a flote, ¿no? Y como tú bien lo planteas, para esos momentos yo sentía que iba más o menos bien, ¿no? Que estaba haciendo cosas importantes, no sé si para mucha gente, pero para mí sí. Es decir, para llegar a mi casa, dormir, pensar que hice algo más o menos que yo creo sensato, decente y bueno, ¿no? Eso me reconforta, me reconfortaba mucho, ¿no? Mencióname una canción que hayas interpretado con gusto en este concierto que hiciste ante ese número de personas que los vieron ahí cuando se presentaron las tres S. Hay una canción que es muy popular, que nosotros le hicimos un arreglo, el Son Solidaridad, que se llama Moliendo Café, tú la conoces muy bien. Y al principio no le tocamos la letra, cuando eso, la letra no, sino en ese momento Mere y creo que Samuel Soto hacían flauta, llevaban la línea melódica y en lugar de la canción hacían con la flauta. Entonces, regresando, estás en el salón y empiezan a interpretar ustedes esta canción. Empezamos justamente con estas flautas, con esta melodía, en donde pues tratamos de hacer una fusión un poco de música andina con son. La base concretamente es son. Para mí fue un impacto muy padre porque el público tuvo una respuesta increíble, ¿no? Sí. Hay una parte de la mitad donde hacemos silencios, hay un parón y hacemos remates, ajá. Sí. Y empieza a sonar el piano. Muchas veces fue de Mere también, el piano de Mere. Sí. Y ese tumbao tiene una fórmula muy rica, muy afrantillana o afrocaribeña, que a la gente la prende y empieza lo que es el coro, que es Moliendo Café, ¿no? Sí. Y entonces yo ahí empiezo a pregonar, pero siempre pregono a partir de lo que veo. Sí. O sea, a lo mejor nunca voy a poder repetir lo mismo que cante en una
en un contexto que en otro, ¿no? Sí. Y entonces en ese momento yo estaba viendo a los trabajadores del ISSSTE, tan solidarios, tan amenos, tan en convivencia, que ese fue mi discurso en el pregón. Sí. Entonces entre más iba pregonando, la gente se identificaba más con el grupo, con toda la banda, y había una aceptación total, ¿no?, de ese público con nosotros y nosotros con ellos. Llegó un diálogo tan fraterno entre los músicos y el público que pues para mí fue algo maravilloso, ¿no? A tus 56 años has ido y has cantado en muchos lugares. ¿Qué calificación te pondrías como ser humano? Híjole, Del 1 al 10. es complicado, porque ¿Estás satisfecho con tu Sí, vida, sí, con tu por supuesto. andar, con tu cantar, con tu profesión, con tu familia? ¿Estás satisfecho? siento que me ha faltado mucho, pero en cuanto a calificación yo le pondría un 8, porque siento que me faltaron otras cosas. No estoy arrepentido, por supuesto que no, pero creo que pude haber hecho más, ¿no? Digo, no me quejo, he grabado muchos discos, pero pues pude haber hecho otras cosas, haber grabado otros, a lo mejor con más calidad o con más impacto social, ¿no? O estético. Y bueno, pero lo que yo he ubicado dentro de la cultura popular, que honestamente yo hasta ahorita nunca quise ser un tipo famoso, ¿no? Sí. O sea, sí quise que me escucharan, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado que un artista, lo que haga dentro de las bellas artes, no lo hace para estarlo viendo solo, ¿no? Digamos, todos estos pintores que tú conoces, ninguno pintó para dejar la pintura en su casa o en su recámara, ¿no? Sí. Sino la sacó para que la vieran. Sí. Un músico, cuando hace canciones, la saca igual. A lo que voy es que pues, un artista o creador pues exhibe, ¿no? Es un exhibicionista total. Sí. Un cantante en un escenario, un músico tocando piano, somos exhibicionistas, ¿no? Y la expresión son nuestras notas, el canto, ¿no? Creo que me faltó algunos detalles, pero humanamente me siento muy tranquilo, me siento muy bien. Ricardo, ¿algún grupo joven que te guste actualmente, de chavos de menos de 25 años? Me gustó mucho un grupo que ya no son tan jóvenes, que se llama Los de Abajo. Me gusta su rola, su estética. He escuchado algunos trovadores cubanos muy chavos, Sí. que no recuerdo exactamente su nombre. He escuchado algunos trovadores de Puerto Rico, Sí. que son, digamos, como escuela de un músico que le dicen el Topo, Sí. y son extraordinarios, y están chavos, ¿no? Estoy hablando, tienen 20, 22 años, ¿no? Pero grupo como tal, pues no, ya la mayoría, pues ya son rock and rollers, ¿no? Ricardo, ¿qué le dirías a personas jóvenes que se quieren dedicar a alguna actividad diferente a las cotidianas? Que no quieren ser ingenieros, que no quieren ser médicos, sino que quieren ser pintores, quieren ser músicos, quieren ser danzantes. Como decía el Piporro, que le entren al ruedo, porque yo sí creo que hay una mala información socialmente y ubican que solo siendo médico, ingeniero, arquitecto, que bueno, la arquitectura entra de las bellas artes dentro, pues, licenciaturas así de que pues ya eres alguien, de que tienes dinero, de más relevancia, de más importancia. Y el artista siempre socialmente lo han relegado de alguna u otra manera, sobre todo al artista popular, ¿no? Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo les diría que no tengan miedo, que le entren al ruedo y que no se van a arrepentir. O sea, si lo hacen con honestidad, o sea, no haciendo poses, ¿no? Ni otro tipo de fórmulas que no son tu realidad, ¿no? Lo haces porque tienes a lo mejor una buena lírica y
quieres cantar y además cantas bien, adelante, ¿no? Yo creo que hay un buen camino y tal vez en este momento histórico del país, pues lo pueda haber más, ¿no? Tal vez, digo, no lo sé, ¿no? Ricardo, ¿algo más que agregar? Pues solamente pues, darte las gracias, Francisco. Sí quisiera ubicar que he hecho otro tipo de fórmulas con Raimundo Colín en algún otro disco. Por ahí canté alguna canción de él. Hice un disco que para mí me gustó mucho con Miguel Pineda que se llama Resonancias. Pues hice algunas otras cosas de percusiones con otros grupos, ¿no? Que obviamente me han dado créditos y también se los agradezco, y que eso me ha servido pues para socializar un poco más mi forma de ser, mi música. Y en esta entrevista te quiero agradecer que alguna vez tú me apoyaste para ir a Cuba, que a mí me fue muy bien en los escenarios que estuve en Santa Clara, donde está enterrado el Che, en el Auditorio Carlos Marx, ¿no? Y que te vuelvo a repetir, yo recuerdo que tú me apoyaste, te doy las gracias en esta entrevista, y que a mí me gustó mucho ir, ¿no? Ir de Nesa a Cuba, porque íbamos puros artistas de Nesa, ¿no? Y a mí me quedó un sabor de boca muy, muy, muy agradable, ¿no? Gracias a mi carnal Mere, que siempre está atento y que me haya invitado también, ¿no? Ricardo, ¿con qué canción del autor que tú quieras te gustaría terminar esta entrevista? De Rubén Blades, Ajá. que se llama Parao. Cuando la canta no dice toda la palabra, sino dice, a mí me entierran parao, ¿no? Entonces yo creo que así le llamó él, Parao. Es un disco que se llama Mundo y que hizo Rubén Blades, en donde invita a unos jazzistas de Nueva York, ¿no? Y a otros más músicos. Todo el disco a mí me parece genial, me parece brillante todo el disco, pero esta canción que se llama Parao, pues a mí me pega, ¿no? Me pega mucho y me gusta además. ¿Por alguna razón te gusta? Es que hay una frase entre muchas como eso, ¿no? Que no fui el mejor ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, aquí estoy, ¿no? Y ahora sí que si me entierran, pues que me entierren parado, ¿no? Eso, sí. Pues Ricardo, un placer haber podido platicar contigo. Fue mío, Francisco. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, el compañero que está de aquel lado, gracias. Pues gracias, con esto terminamos esta entrevista. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, en que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy